Muchos libros, muchos reportajes, muchos podcasts, muchas conferencias se han hecho sobre la guerra civil, sobre la posguerra incluso, el bando republicano, bando sublevado, de cómo se comportaron unos con el enemigo, cómo se comportaron otros también cuando tenían a sus enemigos en su territorio, sobre batallas, sobre triquiñuelas políticas, militares, todo eso está muy bien, pero estoy seguro que prácticamente ninguno de vosotros habéis escuchado hablar sobre el comunismo libertario en España, que sucedió durante la Guerra Civil. Es decir, los españoles fueron posiblemente los pioneros en el mundo en cumplir fielmente en muchos puntos de España el ideal anarquista en España. ¿Por qué nunca habéis escuchado hablar de esto? Bueno, puede ser que estamos siempre cegados con pensar en las guerras como personajes importantes que han llevado bandos y masas a luchar entre ellas y batallas grandiosas. O puede ser que los propios historiadores nunca han tenido interés en saber más allá de la intrahistoria de las gentes de la zona republicana que no luchaban, que se dedicaban a construir un futuro nuevo, a su vez que ayudaban también a la producción y al mantenimiento de los frentes. Sea por la razón que sea, vamos allá con el vídeo. Bueno, imaginaros una España con comunidades de regantes, con sociedades mutuas de socorros, es decir, una España que, digamos, que hacer cosas en común tampoco le parecía extraño, pero una sociedad española donde en los pueblos mandaban los terratenientes, que eran los caciques, cuyos competidores son los pequeños propietarios, que apenas les llegan ni para ellos mismos, y tienen que irse finalmente a la ciudad a ser explotados. Misma suerte corren muchos jornaleros sin tierra. En este tipo de España, las ideas socialistas que preconizaban un futuro diferente eran escuchadas y en este país fueron especialmente oídas las voces e ideas de los anarquistas. Su ejemplo y propaganda, sus ateneos libertarios en pueblos y barrios y su sindicato más reconocido y popular entre los españoles, la CNT, da la razón de por qué se pudo conseguir el comunismo libertario total o parcialmente en unas gentes españolas a las que no pilló por sorpresa ni pareció raro las propuestas sugeridas por los anarquistas en asambleas, creadas también por estos mismos, en una España en plena guerra civil. Así pues, el pueblo en asambleas decidió aceptar completa o parcialmente la oferta hecha por los anarquistas y de esta manera se puso en marcha un hito en la historia mundial, que es ser el ejemplo de comunismo libertario más palpable y documentado del siglo XX y probablemente de la historia también. Al comienzo de la guerra civil, en muchos pueblos de la zona republicana, los sectores políticos no sabían qué hacer ante la ausencia de directivas e instituciones oficiales que les indicaran desde arriba qué pasos tomar. Ante esta situación, la CNT, incluso siendo minoritaria en muchos de estos pueblos, pero sabiendo lo que querían y aportando soluciones donde los políticos solo daban o creaban más problemas, lograron convencer a las poblaciones presentes en los consejos municipales o en asambleas creadas por los cenetistas para llevar a cabo sus postulados anarquistas. ¿Y en qué ocasiones eran consejos municipales o asambleas? Pues consejos municipales cuando los políticos no se habían desvanecido y asambleas cuando estos mismos políticos abandonaban el pueblo o las funciones que les correspondían. Conforme a estos hechos, el poder pasaba a ser un elemento real de soberanía en manos de los habitantes de los pueblos que crearon sus propios estatutos. Y he de puntualizar que incluso en algunos pueblos ni siquiera había estatutos ni reglamentos, sino que era simplemente utilizar la lógica y aplicarla después de los acuerdos hechos en asamblea. Para empezar, en muchas zonas se encontraban con que los terratenientes habían huido, los fascistas que tenían también tierras habían huido y por lo tanto había mucha tierra cultivable que estaba abandonada. Con esto se resolvió en una expropiación de todas estas tierras, por lo tanto apropiación, por así decirlo, de los jornaleros y de muchos pequeños propietarios que decidieron unir sus pequeñas propiedades junto a estas grandes hectáreas de los terratenientes huidos. Así es como se conformaban las colectividades en los pueblos, expropiando y uniendo todas las tierras. ¿Qué pasa? Que había mucha gente que no quería formar parte de las colectividades. Eran los llamados individualistas, es decir, gente
que tenía su pequeña propiedad y que no quería pues formar parte de la colectividad por convicción o a lo mejor por miedo, porque si la guerra la ganaba el bando contrario podía haber consecuencias para ellos. También en otras ocasiones por desconfianza al no saber qué futuro les iba a deparar si unían sus tierras a la colectividad. Estos individualistas en muchas ocasiones se fueron uniendo poco a poco a las colectividades y muchas familias de individualistas se fueron sumando a ellas en distintas zonas de la España republicana. Si en algo no se respetó a los individualistas, sería en el hecho de que si su propia labor no llegaba a abarcar todas las hectáreas que tenían, porque podía haber algún individualista que tuviera grandes tierras, pero que él mismo no podía cultivarlas, pues en vez de dejarlas sin cultivar, la colectividad la expropiaba y se adueñaba de ella. A estas colectividades de campesinos se fueron uniendo las secciones de otro tipo de oficios que habían en los pueblos. Según el pueblo y los oficios de sus gentes, se unían estas secciones a la nueva colectividad. Es decir, que tanto individualistas como colectivistas tenían derecho a participar de las asambleas del pueblo, de los asuntos que tuvieran que ver con el pueblo. Pero cuando tenía que ver con las colectividades, en muchos pueblos no dejaban que los individualistas formasen parte, en otros sí, porque su principal manera de atraer era convenciendo y no venciendo. Por tanto, así se fueron conformando pueblos donde a lo mejor el 100% de la gente era parte de la colectividad, en otros solo el 80% o en otros solo el 50%. Respecto a los que tenían el oficio de comerciantes, en los pueblos en los que la colectividad era la mayoría y por tanto la mayoría del pueblo lo decidía, el comercio se eliminaba y lo que se creaban eran almacenes desde donde toda la producción y todo lo que se compraba se repartía proporcionalmente. En otros pueblos sí se dejó que siguieran existiendo pequeños tenderos. También otro detalle es que entre las colectividades y los individualistas a veces había intercambios, otras veces estaban vedados estos intercambios dependiendo de lo que se decidía en asamblea. A veces se permitía que los individualistas pudieran tener acceso a esos almacenes, otras veces no, otras veces pagando. Es decir, cada pueblo, según su idiosincrasia, aplicaba unas medidas u otras. A veces completamente anarquistas, a veces solamente parcialmente. Es decir, que cada sección de trabajadores de un oficio decidían sus condiciones y cómo llevar el trabajo adelante, pero elegían a un delegado que, digamos, fuera el encargado de llevar esa organización y de vigilar esa organización. Estos delegados de diferentes secciones se reunían al final del día para hablar, decidir en torno a la mejora de la producción en la colectividad y de las condiciones del pueblo en la colectividad. Estos delegados, aunque fueran encargados, tenían la obligación igualmente de ser uno más, es decir, que también trabajaban en el mismo oficio que el resto de trabajadores. Y todas las colectividades de los pueblos, de las comarcas, de la región, se apoyaban unas a otras. Por ejemplo, enviando secciones de trabajadores de un pueblo a otro si eran requeridas. También había expertos en cultivos o en otro tipo de áreas que iban de pueblo en pueblo revisando, informándose, tomando notas y posteriormente aconsejando, pues por ejemplo, qué suelo del pueblo era mejor utilizar para qué tipo de plantas o qué zona era mejor para construir una escuela o un hospital, etc. También las fábricas evidentemente fueron expropiadas por los trabajadores y utilizadas en las colectividades. La distribución de la producción a veces se hizo en forma de cooperativas, otras veces almacenes, en algunos pueblos no hubo salarios, en otros 50-50, es decir, había salario, pero no era totalmente el salario, sino que había otra parte en la que, por ejemplo, la electricidad, el teléfono, que te arreglaran la casa, que te construyeran nuevos muebles, etcétera, el servicio sanitario era gratuito. En otros directamente todo era gratuito, que yo creo que es lo más lógico, ¿no? Si todos trabajan y forman parte de lo mismo, ¿para qué vamos a cobrar? Vamos a trabajar. Yo trabajo en lo que tú necesitas, tú trabajas en lo que yo necesito. Ni yo te pago, ni tú me pagas. También imagino que dependía de la cantidad de colectivistas que había comparado con el resto del pueblo. Respecto al dinero, pues respecto al dinero hubo muchos pueblos que decidieron abolirlo. La razón por la que se abolió el dinero fue porque al principio no querían formar parte de la peseta. Además, una peseta bastante devaluada, estando como estaba la guerra. Entonces crearon una moneda local. Pero claro, en cada pueblo una moneda local está bien para
dentro del pueblo, pero la gente si quería, si se iba al exterior, ¿de qué le servía esa moneda, ¿no? Por lo tanto, en Aragón se decidió que no habría en adelante utilización del dinero de manera individual y por lo tanto que no iba a haber salarios y se iba a acabar con el asalariado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todo se distribuía proporcionalmente en función de tipo de personas, si era anciano, si era niño, si era una familia numerosa, si era una persona soltera. Y cómo se distribuía, pues normalmente era con libretas de consumo donde la gente llevaba lo que tenía escrito, lo que tenía anotado que había consumido en anteriores ocasiones y donde le anotaban lo que iba a consumir. No existió policía, sin embargo, sí que hubo organización en la defensa, evidentemente menos armada y menos numerosa que los frentes. Se usaba la expulsión o sanción económica a quienes pretendían vivir del cuento en las colectividades. Fijaros que casualmente cuanto más cercanas estaban estas experiencias libertarias de los centros donde había mayor control gubernamental, donde existía el monopolio de la violencia y la alta jerarquía política, más difícil se hacía expropiar, más difícil se hacía eliminar el sistema de asalariado. Por ello es por lo que en Barcelona o en ciertas partes de Alicante ciudad, por ejemplo, el control de las fábricas era efectivamente de los obreros, la ley protegía y los gobernantes protegían a los patrones y oficialmente nunca eran expropiados. Por lo tanto, siempre eran el dueño final de las fábricas. De esta manera era difícil abolir el dinero, era difícil abolir la estructura salarial. No obstante, al ser los trabajadores, los obreros, los dueños de las fábricas, igualmente sí que demostraron ponerse de acuerdo, crear federaciones de sectores y llevar la producción adelante y formar parte en letras grandes de la historia. Y una cosa para mí destacable es que había una caja común en cada pueblo y también en cada región. En cada pueblo, evidentemente, al no haber dinero individual, luego había una caja confederal de todos estos pueblos, de todas estas comarcas que se unieron a las distintas federaciones. Una caja federal que servía para ayudar a los pueblos que por razones climáticas o por otro tipo de motivos no intencionales habían sufrido una mala cosecha o una mala producción. Es decir, siempre se hizo realidad la idea anarquista del apoyo mutuo, de la solidaridad verdadera, y no esta solidaridad que nos intentan vender los liberales de que una persona da trabajo a otra y entonces la otra le ayuda trabajando en su empresa. Eso no es solidaridad, se vea por donde se vea. Por ejemplo, en Fraga, la creación de la Casa de los Ancianos, es decir, de una residencia atendida por un grupo de mujeres, dos de las cuales eran antiguas monjas. En la misma comarca en la que se situaba Fraga, este y otros pueblos, que sumaban entre todos 15 comunidades de regantes, que durante decenios generaban litigios y problemas causados por el uso del escaso agua, ocurrió que terminaron todos estos problemas al crear una administración colectivista única que coordinaba la distribución del agua, particularmente la del río Cinca, obras que los pueblos no podrían realizar por separado. Otra creación solidaria e innovadora para muchas gentes fue en la misma región de Aragón, exactamente en Binéfar, cabeza de una comarca de 32 pueblos, desde donde se coordinaba y centralizaban los intercambios entre los distintos pueblos de esta comarca, incluso también entre colectividades aragonesas y catalanas. Pues bien, en este lugar el teléfono y la electricidad fueron instalados en todos los pueblos de la comarca sin preocuparse si se beneficiaban o no los individualistas. Añadir algo también importante de Binéfar, que fue construir a las afueras de la localidad, en un lugar que ofrecía las condiciones más favorables, un pequeño hospital gracias al aporte en materiales y dinero de todos los colectivistas de la comarca. Siguiente creación a resaltar en la aragonesa localidad de Mas de las Matas es la de una librería popular, es decir, una biblioteca repleta de libros de distintas materias, tanto para adultos como para niños, donde tenían igual libertad de acceso tanto los colectivistas como los individualistas. Algo reseñable fue, en mi opinión, que sin salirnos de Aragón, en Vallobar, la sección de albañiles de la colectividad arreglaban allí donde era necesario, sin pasar por la antigua y lenta burocracia que además de hacerte pagar gastos de papel sellado, te hacía esperar a veces meses, a veces semanas, para la autorización oficial.
Desde entonces la colectividad trabajaba, obraba con mayor rapidez. En otra región, por ejemplo en la castellana, en la región castellana, donde se encontraban 2/3 de la provincia de Madrid, de la provincia de Toledo, de la de Ciudad Real y la provincia entera de Cuenca, pues allí la Federación Regional de Campesinos crearon laboratorios especializados en la mejora de los abonos, de las semillas, de los cultivos, estableciendo un continuo intercambio de información entre los pueblos y estos laboratorios con la finalidad de producir más y mejor. Un dato a mi parecer muy curioso es cómo en Murcia, en el pueblo de Lorquí, a 30 kilómetros de la capital murciana, existía una fábrica de conservas que era propiedad del conde de la Cierva, uno de los políticos conservadores más funestos de la monarquía, antiobrerista y reaccionario militante, que decidió cerrar la fábrica en 1934 ante las luchas obreras llevadas a cabo por los trabajadores. Al inicio de la guerra civil, este hombre, este conde, abandonó Murcia y por tanto abandonó también su fábrica, y los trabajadores de la CNT y de la UGT se adueñaron de esta fábrica, que por cierto se llamaba La Arboleda, la pusieron en marcha y la hicieron progresar produciendo ya, según los datos de febrero de 1938, 80.000 cajas de conserva de tomates y 40.000 de pulpa de naranja y mermeladas. Una producción que no solo operaba a nivel nacional, sino también era enviada a mercados internacionales. Y así todo esto son diferentes ejemplos que he señalado y que fueron multiplicados por millones de personas que decidieron aplicar absoluta o parcialmente la experiencia comunista libertaria en el mundo, en concreto en España. Por eso me parece raro, me parece extraño que los españoles, la gran mayoría de españoles, incluso los que les interesa la guerra civil, no sepan sobre estos hechos, no conozcan. Y sobre todo que la gran mayoría de historiadores no se hayan interesado en esto, y por suerte haya habido una minoría que recuperó estos datos, no solo in situ, en el momento, durante esos días, sino también muchos otros posteriores a la guerra civil, con investigaciones y datos recogidos de gente que vivió en estas colectividades, en estas zonas libertarias, y que estaban ya en el exilio o en España, pero después del franquismo. Una España en plena guerra, castigada por la miseria, a veces bloqueada comercialmente, donde parte de la producción se iba al armamento, a la guerra. Por tanto, donde había mano de obra que se iba en no solo fabricar armamento, sino también en los frentes, con mujeres que no trabajaban, por el machismo de aquella época y no por el inexistente de hoy en día prácticamente. Porque son hombres, tienen nombre y son hombres. Con comunistas poniendo palos en las ruedas, donde los propios gobernantes, el propio gobierno republicano, también intentaba por todos los medios fastidiar esta experiencia libertaria. Aunque el problema, tanto de unos como de otros, es que sin colectividades, sin esta colaboración entre fábrica y campo, la producción no salía adelante y era peor para ellos. Por eso sí se pudo llevar a cabo en gran parte de España. Entonces, os podéis imaginar una España que era difícil de tirar adelante económicamente, donde apenas había técnicos o gente con estudios en aquella España. Hoy en día, si hubiera existido este tipo de revolución, sobrarían la gente con estudios, la gente con carreras. Pues fijaros que incluso en este tipo de país, en este tipo de situación, la producción se llevó adelante y en la gran mayoría de lugares se multiplicó. Y donde no se multiplicó, hubo apoyo mutuo entre estas colectividades de obreros y campesinos. Y que en medio de esta cruenta guerra, sin la mentalidad progre, se creó un mundo más justo, un mundo más feliz, cuyo ideal, el ideal anarquista, pudo ser plasmado delante de todo el mundo y delante, hoy en día, como os estoy explicando, de todos vosotros. Si alguien tiene dudas, no solo tiene por qué consultar los libros, los podcasts y vídeos que voy a dejar en la descripción, sino también leer los periódicos de la época y los congresos de la CNT también en aquella época, para que compruebe en persona cómo se llevó a cabo esta experiencia anarquista. Lo que a mi entender se demuestra es que tanto en la producción socializada como en la que no era totalmente socializada, la ordenada gestión obrera, la ordenada gestión de los trabajadores, se pudo llevar a cabo sin ningún tipo de caos. Y me gustaría leer un párrafo de Gastón Leval, que vivió y experimentó la experiencia comunista libertaria justamente en el momento de la guerra civil, su libro Las colectividades libertarias en España, que dice así:
Estos resultados fueron conseguidos en menos de 3 años, mientras que la revolución bolchevique, que hace más de 50 años se reclama teóricamente del mismo ideal, no ha dado ni un paso adelante hacia ello. Por eso este canal me parece necesario, porque creo que hace falta dar otro punto de vista frente a procapitalistas y a comunistas. Lógicamente este canal no va a dar la chapa, es decir, no pretende ser un canal donde te estén dando la lección constantemente, también va a ir variando, pero siempre va a estar este punto de vista anarquista y habrá muchos más vídeos donde hablaré sobre hechos, experiencias anarquistas, libertarias en Ucrania, en Asia, en México y en otras partes del mundo. Y mi opinión sobre otras experiencias y evidentemente mi opinión argumentada sobre el capitalismo, la socialdemocracia y el comunismo y el feminismo. Que tengáis buena semana, que tengáis buen finde y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.